Muy buenos días nuevamente, estimados alumnos. Espero que se encuentren cada uno de ustedes bien. El día de hoy en nuestro curso de biología veremos el tema de bioquímica. La primera parte de bioquímica, puesto que este capítulo se va a subdividir en otros más. El día de hoy tenemos que aprender acerca de qué es básicamente la bioquímica, cuál es su importancia, ¿quiénes son los bioelementos? ¿Cómo los clasificamos, no? Bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos. Y también tendremos que aprender acerca de las biomoléculas y el día de hoy trataremos acerca de las biomoléculas inorgánicas. Bien, entonces, cuando hablamos de la bioquímica, la vamos a definir como la rama de la biología que va a encargarse de estudiar la composición química en los seres vivos. Cuando hablamos de los constituyentes químicos de las células vivas, pues podemos encontrar no solamente agua, sino que también podemos encontrar sales minerales dentro de lo que son los componentes orgánicos, y también podemos encontrar componentes orgánicos como glúcidos, lípidos, proteínas. Pero cuando hablamos de moléculas, ¿no? En este caso el agua, en este caso las sales minerales, hay que entender que esas sales minerales, ese agua y también las moléculas orgánicas, pues van a estar conformadas por bioelementos. Habrán bioelementos muchos más abundantes y otros menos abundantes, pero no menos importantes. También con la bioquímica aprendemos acerca de las reacciones y los procesos que experimentan estos componentes cuando se empiezan a formar en nuevos componentes después, ¿no? Por ejemplo, nosotros hace un momento, no sé si ahorita están escuchándome y tomando tal vez su desayuno por ahí, están comiendo pan y en el pan hay almidón. Pero nuestro organismo, para aceptarlo, ese almidón tiene que ser degradado hasta glucosa, porque bajo la forma de glucosa recién es absorbido por nuestro organismo. Entonces, todos esos procesos químicos que se van a realizando, esas reacciones químicas que van a realizarse en el interior de nuestras células, pues va a ser el campo de estudio de la bioquímica. Abarca pues entonces biología celular, biología molecular y genética molecular. Y si es que hablamos de la genética molecular, podemos estar hablando de esta molécula importantísima como viene a ser el ADN. En el ADN almacenamos toda la información genética. Esos ojos que tiene usted de un color determinado y de una forma determinada, va a ser responsabilidad de un gen que está precisamente en esta molécula llamada ADN. El ADN se compacta de tal manera para formar unas estructuras conocidas como cromosomas. Nosotros obtuvimos 23 cromosomas de nuestro padre y 23 cromosomas de nuestra madre. Ahí ellos nos brindaban toda su información genética, también obtenida de sus padres. Y hoy en día, pues, cuando hablamos de la genética molecular, ya hemos visto que se puede generar cierta manipulación genética también. Entonces, ¿cuál vendría a ser la importancia de la bioquímica en la actualidad? Nos permite, si bien es cierto, la bioquímica, conocer la estructura química de los seres vivos. Hace muchos años atrás, cuando Charles Darwin manifestaba que los humanos y los chimpancés o los primates habrían tenido un ancestro en común, eso provocó mucho escándalo en la Social Royal Academy de Inglaterra, ¿no? O digamos la Academia Real de las Ciencias, ¿no? En Inglaterra. ¿Por qué? Porque en ese entonces decían, ¿no? El humano es origen divino. ¿Cómo es posible que usted piense que los humanos vamos a tener cierto parentesco con esos chimpancés o con esos animales? ¿Qué cosa cree usted? Sin embargo, con el transcurrir de los tiempos y gracias a la genética molecular y gracias a la genómica, se descubrió que en realidad compartíamos un 98% de similitud. Entonces, conocemos la estructura química de los seres vivos. Conocer las reacciones químicas que ocurren en las células. Hace un momento les decía, ¿no?
ese almidón que estás comiendo en el pan, pues tiene que transformarse en glucosa. Y también aspectos importantes, por ejemplo, la bioquímica en lo que viene a ser la industria. Para obtener este queso se tiene que fermentar precisamente la leche. Y para ello se necesitan unas bacterias. Las lactobacillus bulgaricus fermentan la leche y el resultado de ello es el queso que seguramente estás tomando ahorita en el desayuno. ¿Ok? También nos permite reconocer los requerimientos nutricionales del organismo. Y cuando hablamos de los requerimientos nutricionales, podríamos entender la pirámide alimenticia. Según los nutricionistas, nos dicen que el 40% que debemos ingerir nosotros debe corresponder a carbohidratos. El otro 30% debe de consumirse lo que son las vitaminas, y estas vitaminas estarán pues preferentemente en las frutas y las verduras. Vitaminas, entonces, 30%. Pero adicional a ello les quería mencionar que las frutas y las verduras no solamente tienen vitaminas, sino también tendrán aminoácidos, que serán constituyentes de las proteínas. Y cuando consumimos pues proteínas, ¿no? Proteínas más o menos, vamos a ver, va a ser el 20% de proteínas de origen animal. O sea, pollo, leche, huevo, carne. Y solamente el 10% debe corresponder a lípidos. 40% entonces carbohidratos, 30% de vitaminas que también contienen aminoácidos que van a ser componentes también de proteínas, y proteínas de origen pues animal un 20% y 10% de lípidos. Esa es una alimentación saludable. Lastimosamente nuestra población hace lo siguiente. La mayoría de nuestra población hace 50% de carbohidratos y 50% de lípidos. Otros a veces hacen 60% de carbohidratos y 40% de lípidos. Y ese es un graso error. ¿Por qué razón? O a veces simplemente tienen un 10% de proteínas que consumen, ¿no? El pollito. Y esto es un graso error por la siguiente razón. Si te estoy diciendo, las vitaminas representan un 30% y muchas de las frutas y verduras contienen aminoácidos que van a ser constituyentes de las proteínas, hay que recordar que las proteínas van a ser el constituyente más abundante de nuestro cuerpo. Entonces, nos vamos percatando que la gente en realidad está teniendo un déficit muy grande de proteínas. Y solamente se está llenando de carbohidratos, que si bien es cierto, le va a dar energía, ¿no? La gente dice, sí, me siento perfecto, estoy energético, pero empiezan a haber ciertos problemas en el organismo. Y la bioquímica le va a dar razón también, porque la bioquímica permite realizar pruebas y reconocer las enfermedades. Cuando el paciente llega y le dice al doctor, doctor, tengo mucho hambre, mucho sueño, mucha sed, me siento muy cansado. Automáticamente el médico se va dando cuenta que este pacientito ha tenido mucho tiempo una ingesta muy elevada de carbohidratos. Y que los síntomas que está mencionando el paciente están relacionados a una enfermedad conocida como diabetes. Entonces, el factor nutricional va a ser importante porque va a repercutir y vamos a empezar a tener ciertos síntomas que me van a identificar una determinada enfermedad. O si la madre llega y le dice al doctor, mi niño tiene problemas de aprendizaje, tiene problemas de concentración, le mando a correr y a la media cuadra ya está totalmente agitado y con palpitaciones. Mi niño dice que le duele la cabeza y le da mucho sueño. Automáticamente el médico saca su conclusión y dice, este niño está con un cuadro de anemia, pero para determinarlo le tengo que hacer un examen de sangre. Y para eso está la bioquímica. Sin ir muy lejos, en este momento estamos esperando también nuestra prueba o nuestra vacuna, ¿no?
No sabemos si nos tocará Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, no sabemos, pero estamos a la espera de nuestra vacuna. Y para elaborar esa vacuna, ahí tenemos a la bioquímica. Entonces, nos permite conocer el estado de salud del individuo, medicamentos, no solamente vacunas, sino también el resto de medicamentos, y la creación de complementos nutricionales, tanto para infantes como para adultos, ¿no? Por ejemplo, en infantes podemos encontrar el Pediasure, y en adultos que publicitan bastante un complemento nutricional para los diabéticos, ¿no? Lo publicitan bastante. Bien, entonces, te vas dando cuenta que las aplicaciones de la bioquímica van a ser múltiples. Ahora, como hemos mencionado, la bioquímica se encarga de estudiar la composición química de los seres vivos. Y cuando hablamos de esta composición química, primero tenemos que partir acerca de los bioelementos. Los bioelementos, pues, también son llamados bioelementos biogenésicos. Biogenésicos porque están presentes en los seres vivos. Si nosotros revisamos nuestra tabla periódica de los elementos químicos, vamos a encontrar que existen más de 100 elementos, ¿verdad? Mucho más de 100. Pero de todos esos elementos químicos que están presentes en la tabla periódica, solamente 25 vamos a encontrarlos en los seres vivos, y en algunos seres vivos solamente tendrán 10 bioelementos. ¿Okay? Cada bioelemento va a cumplir obviamente una función determinada en el organismo. Entendamos que estos bioelementos representan el 30% de toda la materia terrestre. Si usted se pregunta, profe, ¿y dónde surgieron esos bioelementos? Pues esos bioelementos provienen de estrellas extintas, ¿ya? Unas estrellas extintas, cuando se empieza pues la formación del universo, ¿no? Y por ende también la formación de nuestro planeta. En esas estrellas extintas habían estos elementos químicos que finalmente llegaron hasta nuestro planeta, y luego, bueno, empezaron a juntarse para formar otras moléculas, y esas moléculas pues están presentes en los seres vivos. ¿Ok? A ver, ahora, van a ser importantes pues por ende para las funciones particulares, ¿no? Cuando forman compuestos. Ahora, los bioelementos, cuando los clasificamos, los podemos clasificar según su abundancia. Y esto se clasifica en bioelementos primarios, como el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Secundarios, como el sodio, el potasio, el calcio, el fósforo, el magnesio, el cloro y el azufre. Y oligoelementos, o también denominados elementos traza, que van a constituir menos del 1%. Ahí tenemos el cobalto, el manganeso, el cobre, el flúor, el yodo, el vanadio, el zinc, por si acaso. Empecemos a hablar entonces acerca de los bioelementos primarios, el famoso CHOM, ¿no? Que son llamados también macroelementos o elementos organógenos. ¿Por qué elementos organógenos? Dices tú. Porque cuando ellos se combinan, por ejemplo, si combinamos carbono, hidrógeno y oxígeno, vamos a formar carbohidratos. Pero carbono, hidrógeno y oxígeno también va a ser el constituyente de los lípidos. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno van a ser constituyentes de las proteínas. Que van todos esos, ¿no? Carbohidratos, lípidos y proteínas son biomoléculas orgánicas. Pero también, por ejemplo, si es que no dicen indispensables para formación de biomoléculas no solamente orgánicas como las que te acabo de mencionar, sino también biomoléculas inorgánicas. Por ejemplo, juntamos 2 átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno para formar la biomolécula inorgánica más abundante que viene a ser el agua. Dióxido de carbono, ¿no? CO2 es otra biomolécula inorgánica. Por eso te dice que la base estructural de las biomoléculas, sobre todo por los enlaces covalentes. Si te has olvidado qué cosa es un enlace covalente,
Recuerda que un enlace covalente permite la unión de dos elementos no metálicos y que existen enlaces covalentes polares en las cuales un elemento químico cede sus electrones al otro elemento químico y los enlaces covalentes apolares en los cuales ambos elementos están compartiendo electrones. Hablando un poquito de química, recuerda que los elementos buscan tener 8 electrones en su último nivel de energía. Profe, ¿por qué 8 electrones en su último nivel de energía? Para mantenerse estables. Si ustedes recuerdan, químicamente los elementos más estables de la naturaleza son precisamente los gases nobles. ¿Por qué? Porque los gases nobles, desde el helio hasta el radón, tienen 8 electrones. No, perdón. Sino desde el neón, perdón, hasta el radón, tienen 8 electrones en su último nivel de energía. El helio tiene 2 electrones en su último nivel de energía. Entonces, recordar un poquito, ¿no? Que cuando hablamos de los elementos químicos, el tener 8 electrones en su último nivel de energía es lo que le va a proporcionar estabilidad a los átomos. O en el peor de los casos, solamente tener 2 electrones como lo tiene el helio. Entonces, como todos los elementos químicos no tienen 8 electrones pues en su último nivel de energía, buscan completar esos 8 electrones y para completarlo establecen enlaces covalentes, que pueden ser polares, donde un elemento le cede electrones al otro, o apolares, en los cuales un elemento comparte electrones con el otro elemento. Bien, entonces empecemos hablando del carbono, ¿verdad? Aquí vemos que el carbono es tetravalente. Tetravalencia quiere decir que tiene 4 electrones en su último nivel de energía. ¿Cuántos le falta para ser estable? 4 más. Y esos 4 más le va a proporcionar, por ejemplo, el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno le cede, ahí sería 5, 6, 7 y 8. ¿Y qué formaron, profe, esto? Esto que está acá no es otra cosa que el gas de calidad, el gas metano. ¿Qué viene a ser una molécula inorgánica, dicho sea de paso? ¿Ya? Pero el carbono, cuando forma moléculas orgánicas, generalmente va a formar enlace carbono-carbono. Por si acaso. Por eso dice que te está formando, pues, el esqueleto de las moléculas orgánicas. Acá, por ejemplo, tenemos pentano. ¿Por qué pentano? Porque está formado por 5 carbonos. Y forma bases como el dióxido de carbono, ¿no? Acá tenemos el CO2, ¿no? Por ejemplo, para el CO2 vemos, ¿no? Que tenemos el carbono, acá 1, 2, 3, 4, ¿no? Mejor así, 1, 2, 3 y 4. Y el oxígeno con sus 6 átomos, ¿no? Sus 6 electrones. Y ahí está compartiendo, ¿eh? 6, 8, comparte. Y acá el otro, también con sus 6 electrones. Ahí está formándose el famoso CO2. Y para el carbonato de calcio, vamos a tener calcio unido con los carbonos al 1, van a compartir, y este a su vez va a compartir con 3 oxígenos, oxígeno, oxígeno y oxígeno. Ahí tenemos al carbonato de calcio. Bien, entonces hablemos de estos elementos químicos como son el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. El hidrógeno va a corresponder a cubrir las valencias del carbono, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que en su último nivel de energía, pues tiene un electrón, ¿no? Como recuerdan, ustedes hacen su configuración electrónica, es 1s1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahí está el electrón, ¿ve?
Ahora, el hidrógeno va a ser el componente más abundante en los seres vivos, pero no solamente en los seres vivos, sino que también estamos viendo que es un gas muy abundante en lo que viene a ser la atmósfera, ¿ya? El otro elemento químico es el oxígeno, que ya hemos visto que tiene 6 electrones en su último nivel de energía. Sin embargo, el oxígeno nosotros en la naturaleza lo podemos encontrar bajo la forma de oxígeno molecular, el O2, que es el que nosotros respiramos. Y cuando acá te dice por fotólisis, profe, ¿qué cosa es fotólisis? ¿No? La acción de la luz. ¿Qué cosa va a formar eso, profe? Miren, lo que pasa, chicos, es que cuando se da el proceso de la fotosíntesis, los oxígenos salen y se van a ir hacia la atmósfera. En la atmósfera, la luz va a reaccionar sobre ellos y van a romper estos enlaces. Y entonces, como siempre buscan estabilidad, se van a juntar 3 átomos de oxígeno. Y ahí forman lo que se conoce como la capa de ozono, ¿ya? Ahora, resulta que por ciertas reacciones químicas en nuestro organismo, nosotros dejamos oxígeno atómico. Este oxígeno atómico, generalmente en nuestro organismo trata de eliminarlo, ¿ya? Generalmente. ¿Por qué, profe? Porque así oxígeno atómico solo es nocivo para nuestro organismo, va a promover más bien el envejecimiento prematuro de las células. Cuando el oxígeno está solo en nuestro organismo, le llamamos radical libre. Y lo que hay que evitar es pues, tener radicales libres, ¿ya? Lo que sí respiramos es el oxígeno molecular. Este es el oxígeno que está presente pues, en esos balones que están utilizando ahora las personas que lastimosamente pues, ahorita están en los hospitales o en casa con necesidad de oxígeno, ¿ya? Y profe, ¿habrá posibilidades de que este oxígeno se puede utilizar? Sí. En el caso de se utiliza la ozonización de manera industrial. Pero, ¿qué resulta? Este ozono generalmente lo vamos a encontrar en la atmósfera, ¿no? Formando la capa de ozono. Pero acá, de manera industrial, cuando se hace ozonización, este ozono tiene una capacidad de matarte microorganismos, bacterias, hongos, protozoarios, todo ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que tiene sus piscinas y no le echa mucho cloro, ¿no? O le echa poco cloro y el cloro ustedes saben que huele feo. Vamos a imaginar que tenemos nuestra piscina, que lo hemos dejado de utilizar, ya por esto de la pandemia y todo, y cuando vamos está todo verde, pero no queremos botar el agua, porque obviamente llenar una piscina con la cantidad de agua pues es costoso. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer lo que se llama ozonización. Contratamos una empresa y esa empresa lo que va a hacer es ozonizar la zona. Y al ozonizar va a matar pues, bacterias, hongos, protozoarios, todo eso. O sea que la ozonización se utiliza como limpiador. Sí, la ozonización se utiliza como limpiador de manera industrial. Lo utilizan bastante. Bueno, acá ha empezado a utilizarse, en Estados Unidos se utilizaba pues, hace mucho tiempo atrás, ¿no? La ozonización. Y sin ir muy lejos, ¿no? No sé si habrán visto algunos tratamientos pues, de belleza que te dicen ozonización, ¿no? Para expulsar todo lo que son células muertas, básicamente. Hacen también ese procedimiento, ¿ya? Con el ozono. Ahora, respecto al nitrógeno, forma parte de las proteínas y ácidos nucleicos. Aquí tenemos al nitrógeno que presenta 5 electrones en su último nivel de energía. Generalmente el nitrógeno cuando forma moléculas tiende a compartir, ¿no? O sea, a formar enlaces covalentes de tipo apolar, ¿no? O sea, porque está compartiendo electrones.
También lo podemos encontrar en el adenosintrifosfato. El adenosintrifosfato es una molécula que nos genera a nosotros energía. Bien. Ahora, los bioelementos secundarios van a ser también bastante importantes. Por ejemplo, entender que los valores difieren según el organismo. Cumplirán funciones específicas e interaccionan en su forma libre como parte de moléculas inorgánicas o en sales. Por ejemplo, ¿qué sal? Si vemos el sodio, forma la sal cloruro de sodio. ¿Cierto? En el caso del calcio, hemos visto que forma parte del carbonato de calcio. En el caso del magnesio, va a formar parte de una molécula que se llama clorofila. En el caso del hierro, va a formar parte de una molécula que se llama hemoglobina. Y en el caso del fósforo, estamos viendo que forma parte del ATP, adenosintrifosfato, forma parte del ADN, y el fósforo también forma parte del ARN. Miren, entonces el fósforo va a estar presente en todos ellos. Empecemos a hablar del fósforo y el azufre, ¿ya? Si es que no lo encontramos formando parte de sales, pero hablemos de ellos dos. El fósforo se encuentra en los ácidos nucleicos que les estaba mencionando, en los huesos formando parte del fosfato de calcio, y en coenzimas como nicotina adenosina dihidrogenasa, que es una coenzima que participa en el proceso de la respiración celular. Profe, acá dice que su exceso causa eutrofización en el ambiente. ¿Qué cosa es eutrofización? Mire, el fósforo generalmente nosotros también lo vamos a encontrar en los detergentes, ¿ya? Cuando queremos hablar de eutrofización, mira, nosotros podemos encontrar lo siguiente. La eutrofización hay que entender que es un proceso que se da en aguas continentales, lagos o lagunas, ¿ok? En un lago o laguna, en el fondo del lago o laguna, nosotros vamos a encontrar alguitas, algas, ¿verdad? Algas, ahí están las algas. Pero en un lago también podemos encontrar pececitos. Pececitos. ¿Dónde están los pececitos? Pececito. Bueno, yo dibujo uno, pero tendrás que hay más. Y otros seres vivos, ¿no? Otros seres vivos que van a depender del oxígeno que están produciendo estas algas. En un lago normal, la luz solar pues va a llegar hasta estas algas y ellas van a liberar oxígeno al medio, el cual va a permitir pues que los peces respiren ahí. ¿Ok? Sin embargo, aquí en la superficie del lago aparecen también unas pequeñas cianobacterias. Si en un lago está así limpio, entonces las cianobacterias no tienen por qué proliferarse. Pero de pronto viene el humano. Y el humano empieza a generar con sus desagües el ingreso de fosfatos y nitratos. Esos fosfatos y nitratos empiezan a alimentar a estas cianobacterias. Y las cianobacterias se empiezan a proliferar. Y generan una película, mira, sobre el lago. Al formar esta película sobre el lago, entonces los rayos solares no pueden ingresar. Se quedan atrapados acá. Y entonces las algas no hacen fotosíntesis. Y si no hacen fotosíntesis, no liberan oxígeno. Entonces, si no liberan oxígeno, entenderás que entonces los peces, ¿no? Los peces, ¿qué pasa con los peces? Mueren, ¿no? Los peces mueren. Resulta que en el fondo existen unas bacterias anaeróbicas, unas bacterias que no producen oxígeno o que no dependen del oxígeno. Y cuando estos peces, y obviamente las algas también perecieron,
se empiezan a descomponer, se libera el gas metano, el cual empieza a oler feo. Y esto, que era una laguna o un lago hermoso, se transformó en un pantano todo verduzco y oloroso. ¿Ya? Eso es eutrofización. Se genera porque los detergentes que llegan al lago provenientes de los desagües contienen demasiados nitratos y fosfatos, ¿no? Y ahí está el fósforo. Ahora, el fósforo para nosotros va a ser importante, obviamente, porque va a ayudar a formar pues, ácidos nucleicos y coenzimas, ¿no? Además de sales como el fosfato de calcio, o el fosfato, sí, de calcio, ¿ya? ¿En qué alimentos encontramos? Lo podemos encontrar en el pescado. Ahí podemos encontrar fósforo. Los nutricionistas nos recomiendan consumir pescado entre 2 y 3 veces por semana. 2 veces que consumas está bien, ¿no? Pero por semana, ¿no? Hay gente que pasa casi todo el mes comiendo solamente pollo o carne y una vez al mes pescado. No, hay que introducir el pescado en nuestra vida. Bien, ahora, respecto al azufre, él va a estar formando parte de ciertas proteínas, bajo la forma de los enlaces disulfúricos, que es un enlace fuerte. Lo podemos encontrar en proteínas como la queratina, que es una proteína que está presente en nuestras uñas, cabello y piel. Y el azufre también podemos encontrarlo formando parte de ciertas vitaminas. Los alimentos en los cuales encontramos el azufre es en la carne de res. ¿Ya? Por ejemplo, los nutricionistas para lo que es carne de res nos recomiendan a lo mucho una vez por semana, ¿no? Porque también la cantidad o el exceso de compuestos azufrados no es muy recomendable para nuestro organismo, ¿ok? Entonces, una vez por semana nos recomiendan la carne de res, debido también a que tiene otras toxinas más y por eso solamente una vez por semana. Que es más difícil de digerir también, ¿no? Ahora, con respecto al sodio y el potasio son 2 elementos químicos importantes porque intervienen en el impulso nervioso, generando lo que son potenciales eléctricos. Aquí un detalle, ¿ya? Ustedes seguramente se recordarán de sus neuronas, ¿no? Como tenemos en las neuronas. ¿De qué tienen que ver las neuronas en esto? Ahorita vas a entender. En las neuronas, acá tenemos su teledendrón, este es el axón, acá están sus dendritos, ¿no? Entonces, a nivel de la membrana neuronal, va a suceder lo siguiente. Hay que recordar que el catión intracelular más abundante, o sea, dentro está el potasio. Y el catión extracelular más abundante es el sodio. Cuando nosotros hablamos de la bomba de sodio y potasio, para que se inicie el potencial eléctrico que va a ir viajando por las neuronas, se realiza lo siguiente, un proceso llamado polarización. Profe, ¿qué cosa es la polarización? Polarización implica que el sodio ingrese al interior de la célula y el potasio salga de la célula. Eso se llama polarización. Y ahí empieza el impulso eléctrico. Y la repolarización implica que el potasio que había salido vuelva a entrar y que el sodio vuelva a salir. Entonces, este ingreso y salida, ¿no?, de sodio y potasio es lo que va a generar el impulso nervioso. ¿Okay? Por eso te dice sodio y potasio, impulso nervioso. En el caso de los músculos, el potasio también va a ser importante, ¿no? Porque va a permitir la contracción muscular. ¿Ya? Y la contracción muscular, pues, está regulada por el sistema nervioso también. Profe, acá, ¿por qué dice que el sodio es un regulador hídrico del cuerpo? Por lo siguiente, mira. Vamos a imaginar que a la señora Fulgencia le gusta consumir bastante sal. Bastante cloruro de sodio.
En nuestro cuerpo, este cloruro de sodio, está formado por catión anión, se va a disociar, ¿ya? Se disocia. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay un exceso de sodio en nuestro organismo, nosotros, a nivel de unas estructuras que están en nuestros riñones, denominadas nefrones, un nefrón más o menos tiene esta forma. Acá está el glomérulo, tiene acá el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, y acá está el túbulo contorneado distal, y luego viene el tubo colector, ¿no? Ese es más o menos un nefrón. Nosotros tenemos millones de nefrones, eso lo vamos a ver cuando veamos sistema urinario, ¿ya? Pero les comento acá. A este nivel, esto que está acá se conoce como el túbulo contorneado distal. ¿Ya? Profe, ¿por qué distal? Porque está distante del glomérulo. Ahora, a este nivel del túbulo contorneado distal se absorbe el sodio. Se absorbe el sodio. Pero para que el sodio se absorba, sucede lo siguiente. Miren, para que el sodio se absorba, se necesita de una hormona producida por la glándula suprarrenal llamada aldosterona. Entonces, el sodio va a ser absorbido por acción de la aldosterona, ¿no? ¿Y por qué? ¿Para qué sube el sodio? Lo que pasa es que el sodio, cuando se absorbe, está involucrado en el incremento de la presión arterial. Profe, pero acá dice regulador hídrico del cuerpo. Ok. Lo que pasa, chicos, es que si el sodio está siendo absorbido por el túbulo contorneado distal, al sodio, ¿saben quién le sigue? El agua. Porque, ¿por qué el sodio le sigue el agua? Porque cuando se empieza a absorber sodio, también se libera otra hormona, que en este caso es elaborada por la glándula hipófisis, conocida como la vasopresina o hormona antidiurética. Y entonces, al sodio le sigue el agua. Por esa razón que una persona, cuando está tomando mucho sodio o mucha sal, tiende a retener líquidos. ¿Y cómo nos damos cuenta de su retención de líquidos? ¿Cómo nos damos cuenta de que la persona ha retenido líquidos? Miren, este es un piecito normal, piecito normal. Y cuando retuvo líquidos la persona, mira tu piecito. Ahí está reteniendo. Y no solamente en el pie, también nos damos cuenta de la retención de líquidos en la carita, ¿no? La carita está más hinchada. Para que me entiendas más con respecto a la retención de líquidos, prueba un día, te pesaste tempranito, estás con tus 60 kilos, y ese día se te ocurre comer cancha blanca con bastante sal, se te ocurre comer pizza, se te ocurre comer papitas Lays y todo ello, ¿no? Porque era tu cumpleaños. Y te vas a dar cuenta que te va a dar más sed ese día también. Al día siguiente te pesas y estás con 63 kilos. Profe, ¿me he subido 3 kilos de un día para otro? Sí, porque estás reteniendo líquidos. Y esa retención de líquidos se está generando por tu ingesta alta de sodio. Porque acuérdate que al sodio, ¿qué le sigue? El agua. Y esto está involucrado también con el proceso de la presión arterial, ¿no? Profe, ¿por qué con el proceso de la presión arterial? Porque al que ingrese sodio y luego el agua, eso va a incrementar que se incremente un poco la fuerza en el torrente sanguíneo, por lo tanto se incrementa la presión arterial, que viene a ser la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Y tener presión arterial elevada continuamente es riesgoso. ¿Por qué? Porque si una persona tiene presión arterial muy elevada, puede romper capilares sanguíneos en el cerebro. Y eso genera pues un derrame cerebral. ¿Ya? Sí, en el caso de gota es un problema a nivel renal, ¿no? Es una afección en la cual la presión arterial pues, sube bastante. Cuando hay un problema de gota se recomienda un bajo consumo de sal. Hay personas o hay pacientes a los cuales lastimosamente se les prohíbe totalmente la sal, porque ya hay una concentración de sodio fuerte.
Entonces, en la gota sí es una afección a los riñones, ¿no? Una afección rara, está dentro de enfermedades congénitas porque es una afección rara que afecta a los riñones. Y sí, también ahí para el tema del control de la presión arterial se les retira el consumo de sal. ¿Está bien? Bien, en cuanto al potasio, pues que viene a ser el catión intracelular más abundante, se encuentra en los plátanos. Va a ser importante el consumo, ya que sabemos que la deficiencia de potasio genera lo que se conoce como calambres, ¿no? En nuestro cuerpo. Bien, ahora respecto al cloro y el calcio. El cloro es un elemento químico conocido como anión extracelular más abundante. Si el sodio y el potasio estimulaban el impulso nervioso, lo que hace el cloro es inhibirlo. Ahora, el cloro se encuentra presente en la mucosa gástrica bajo la forma de ácido clorhídrico, ¿no? Bajo la forma de ácido clorhídrico, HCl, en la forma en la que nosotros encontramos a este elemento, que es un ácido. El ácido clorhídrico presente en nuestro estómago es muy importante, puesto que ayuda primero a eliminar bacterias. Pero el ácido clorhídrico se combina con una molécula que se llama pepsinógeno. Cuando estos dos se juntan, el pepsinógeno con el ácido clorhídrico, forman a una molécula que se llama pepsina. ¿Y por qué te hablo de la pepsina? Porque la pepsina es la molécula o la enzima, para ser más exactos, que inicia la degradación de las proteínas. Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Bueno, es abundante en orina, sudor y leche. ¿Qué cosa tenemos que tener en cuenta? Muchas veces cuando una persona llega a hacerse su control médico y todo ello, ¿no? Y dice, bueno, me arde mucho el estómago, y me duele demasiado, pero siente esa sensación de ardor y sobre todo le arde más si es que dejó de comer, ¿no? Ahora, chicos, el problema de la gastritis en el 80% de casos está generado por la presencia de una bacteria que se conoce como Helicobacter pylori. El hecho de tener esa bacteria va a generar pues todas estas distorsiones que son el ardor estomacal y todo eso, ¿verdad? Ahora, hay que tener en cuenta que a veces muchas personas no combaten al Helicobacter pylori y simplemente se van a la farmacia y dicen, me arde el estómago, y bueno, en la farmacia le dan su Acibasic, su Ismutol y todo ello, ¿no? Que van a estar haciendo que se reduzca la concentración de ácido clorhídrico, pero no se está combatiendo el problema real, que es la Helicobacter pylori. Entonces, lo recomendable es ir a donde el médico, que el médico haga la endoscopía respectiva, se encontró la presencia de Helicobacter pylori y se le dé al paciente los antibióticos para eliminar el Helicobacter pylori y también se le va a dar antiácidos de manera temporal. Luego se vuelve a hacer el examen, se retiró el tema de la presencia del Helicobacter pylori y la persona puede desarrollar sus actividades con normalidad, sin tener esa sensación de ardor en el estómago. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas personas cometen el error de estar disminuyendo la cantidad del ácido clorhídrico. Al disminuirlo, no hay acción sobre el pepsinógeno, no hay acción sobre la pepsina, y por lo tanto la persona empieza a sentirse debilitado. ¿Profe? ¿Por qué? Porque ha inhibido al que inicia la degradación de proteínas. Lo inhibió. Entonces, si nosotros decimos que el compuesto orgánico más abundante de nuestro organismo son las proteínas, esas proteínas primero pasan por nuestro tracto digestivo hasta degradarse hasta aminoácidos. Y una vez que sean aminoácidos, en nuestro cuerpo se forman otras proteínas, porque ya tienen esos aminoácidos que son los constituyentes básicos. Pero para pasar de proteínas a aminoácidos necesitamos de esta enzima.
Entonces, si estamos continuamente tomando bastantes antiácidos, estamos inhibiendo el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico no podrá actuar sobre el pepsinógeno, no se podrá elaborar pepsina y el resultado es que nosotros no podemos degradar adecuadamente las proteínas. Y vamos a empezar a debilitarnos, porque si la proteína no es degradada, no se va a transformar en aminoácidos y si no tenemos aminoácidos, nuestro cuerpo no tiene cómo elaborar más proteínas para las diferentes estructuras que conforman nuestro organismo. Por eso es que no es solamente que me tome a diestra y siniestra el antiácido. Hay que combatir la enfermedad real, que es por Helicobacter pylori. Chicos. Bien. Ahora, el elemento químico calcio va a ser muy importante ya que participa en la contracción muscular. Él permite la contracción muscular, participa también en la coagulación sanguínea, ya que es un factor de 12 factores de coagulación, uno de los factores de coagulación es el calcio. Lo podemos encontrar en la matriz ósea, formando el carbonato de calcio, como también el fosfato de calcio. La deficiencia de calcio provoca raquitismo, pero para que un paciente tenga raquitismo es porque en realidad le faltó una vitamina que fija el calcio. ¿Qué vitamina fija el calcio? Es la vitamina D. El calcio lo podemos encontrar en alimentos como la leche y las legumbres. Bueno, leche y sus derivados. También tenemos el queso, el yogur. Y en legumbres, por ejemplo, en este caso, preferentemente el frijol. El hierro y el magnesio, por otro lado, son dos elementos químicos importantísimos porque van a ser componentes de otras dos moléculas orgánicas. En el caso del hierro, él es catalizador de los fenómenos de óxido de reducción en los citocromos. ¿Y qué son los citocromos? Proteínas transportadoras de electrones que participan en la respiración celular. Si es que hablamos de la catalasa, hablaremos de una enzima que va a permitir la degradación del peróxido de hidrógeno en una organela llamada peroxisoma. También podemos encontrar al hierro como componente de pigmentos transportadores de oxígeno. Y si digo pigmentos transportadores de oxígeno, básicamente estoy hablando de proteínas. ¿Y por qué pigmentos? Porque el hierro pinta de rojo. Por eso es que le da el color a nuestra sangre. Por ejemplo, forma parte de la hemoglobina en los vertebrados. Nosotros sabemos que si tenemos la deficiencia de hemoglobina, tenemos una enfermedad conocida como anemia. Así como nosotros tenemos hemoglobina, nuestro gusanito de tierra, conocido como lombriz terrestre, va a necesitar también quien transporte oxígeno, y ese va a ser la hemeridina. A nuestros queridos músculos, ¿no? A nuestros queridos músculos va a llegar la mioglobina. Bueno, no es de moluco, pero hay que aclarar. Aquí vamos a aclarar que no es molusco, sino es músculos, ¿ya? Músculos. En nuestros músculos, quien va a llevar oxígeno a nuestros músculos viene a ser la mioglobina. Pero un detalle es que la mioglobina no solamente lleva el oxígeno a los músculos, sino también que lo almacena. ¿Okay? Por otro lado, tenemos el magnesio. Forma parte del núcleo de la clorofila y su disminución produce clorosis en las plantas que va a generar pues un amarillamiento de las hojas, ¿verdad? Ahora, él va a ser cofactor enzimático de carboxilasas, de deshidroxigenasas y fosfatasas. ¿Quiénes son esas? Son enzimas. Lo podemos encontrar en alimentos y verduras frescas. Una cosa es decir que el hierro permite el transporte del oxígeno a las células. Una cosa es que la mototaxi te deje en la puerta de tu casa y otra cosa que tú con tu llave ingreses a tu casa. ¿Por qué nos dice eso, profe? Porque el magnesio va a ser un elemento químico tan importante que es el que permite que el oxígeno ingrese al interior de las células. Un ratito, chicos.
Ya, entonces, el magnesio permite el ingreso del oxígeno al interior de las células. Profe, ¿por qué el oxígeno tiene que ingresar al interior de las células? Te puedes preguntar. Recuerda que en el interior de nuestras células, en una organela llamada mitocondria, se realiza el proceso de respiración celular, que consiste básicamente en que esa glucosa que ingresó al interior de las células, apoyada por la insulina, se degrade, ¿no? Y al degradarse, se produce adenosintrifosfato, que es la energía que necesitamos. Y para realizar la respiración celular, obviamente se necesita el oxígeno. ¿Ok? Entonces, el magnesio permite precisamente que ese oxígeno ingrese al interior de las células, favoreciendo el proceso de la respiración celular, y producto de ello, pues tenemos energía. Por eso te vas a dar cuenta que cuando, por ejemplo, consumes tu magnesol temprano, ¿no? 8 de la mañana o 7 de la mañana, tempranito te tomas tu jugo de naranja con magnesol, ya que la vitamina C es la que permite fijar el magnesio. Y ese día ustedes se van a dar cuenta que no les va a dar sueño todo el día, ¿no? Más bien van a estar más activos. Eso es gracias al magnesio, ¿ya? Y por sus efectos que te mencioné, que es permitir el ingreso de oxígeno al interior de la célula. Bien, hablemos ahora de los oligoelementos, que se encuentran en un porcentaje menor al 1%. En este caso podemos encontrar al flúor presente en nuestros esmalte dentario, ¿no? Formando parte de una sal que se llama fluoruro. En el caso del cobalto, es un elemento químico que lo encontramos en una vitamina que se llama vitamina B12, o también llamado cianocobalamina. La deficiencia de esta vitamina que presenta cobalto genera una anemia conocida como anemia perniciosa. La diferencia entre anemia ferropénica por deficiencia de hierro y anemia perniciosa por deficiencia de cobalto o vitamina B12 es que en la anemia ferropénica sí hay problemas de concentración, hay cansancio, hay palpitaciones, hay sueño. Y en anemia perniciosa, todo eso, pero más adormecimiento de las manos y de los pies. Las manos y los pies se van a poner así fríos, ¿ya? Y también tenemos el tema de las encías sangrantes, ¿ya? Encías sangrantes, pese a la higiene bucal que está teniendo el paciente, las encías empiezan a sangrar por deficiencia de vitamina B12. Bien, si en nosotros, en los vertebrados, se necesitaba el hierro como constituyente de la hemoglobina, en el caso de los invertebrados, básicamente artrópodos, ellos van a necesitar el cobre como parte de su proteína hemocianina que le permite el transporte de oxígeno. Por eso decimos que está presente en la hemolinfa, básicamente de los insectos. El cromo es un elemento químico, por otro lado, que participa en el metabolismo de la glucosa. Nos dicen que su deficiencia puede causar diabetes. Y si me dice metabolismo de la glucosa y su deficiencia puede causar diabetes, entonces esto está relacionado a que el cromo va a formar parte de la proteína insulina, que es precisamente la que permite regular los niveles de glucosa en nuestra sangre. El manganeso actúa como cofactor enzimático de las dipeptidasas. Hace rato te mencionaba, ¿no? La pepsina inicia la degradación de las proteínas, pero las proteínas son grandes, ¿no? Y entonces las proteínas a veces quedan disminuidas hasta dipéptidos. Y esos dipéptidos se tienen que romper para quedar libres los aminoácidos. ¿En dónde se producen dipeptidasas? En nuestro cuerpito, básicamente se producen en el intestino delgado. Entonces, ahí tenemos al manganeso como cofactor enzimático de las dipeptidasas, y al desdoblar los dipéptidos deja libres a los aminoácidos que son constituyentes básicos de las proteínas. En el caso de las plantas lo podemos encontrar presente en el fotosistema 2, que absorbe 680 nanómetros de luz, y cuando te dicen que se encuentra en la proteína Z, bueno, esta proteína va a estimular lo que se conoce como la fotólisis del agua o ruptura de la molécula del agua. Producto de esa ruptura, sabemos que se libera el oxígeno al ambiente.
¿Okay? Entonces ahí tenemos el manganeso como presente en la proteína Z. Otros oligoelementos importantes van a ser el yodo, el molibdeno, el silicio, el selenio y el zinc. El yodo es un componente importante en las hormonas tiroideas. La hormona tiroidea es la tiroxina que participa en el metabolismo corporal. La deficiencia de yodo genera una enfermedad conocida como bocio, que consiste en la inflamación de la glándula tiroides. El molibdeno es un coactor de enzimas flavoproteínas que van a participar en la respiración celular. El silicio lo encontramos formando parte de una sal, que son los silicatos, que están presentes en la pared celular de algas como las diatomeas y también en la pared celular de plantas como gramíneas. Profecoin es una gramínea, el pasto, el ichu, por ejemplo. El selenio induce a la apoptosis. ¿Profe, qué es apoptosis? Muerte celular programada. Cuando una célula está vieja o enferma, entonces se decide ponerla en senescencia. Senescencia implica que esa célula ya está vieja o enferma, ¿no? Senescencia, el senil, para que entiendan. Y luego va a estimularse la apoptosis, muerte celular programada. También el selenio pues formará parte de un aminoácido que se llama selenocisteína. En el caso del zinc, él es activador enzimático más importante. Forma parte del uso mitótico durante la división celular. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a ver unos ejercicios. Dice así la pregunta 1. Con respecto a la participación de los bioelementos en los procesos fisiológicos, relacione ambas columnas y marque la respuesta correcta. ¿Cuál sería la respuesta correcta, estimados alumnos ahí? Excelente, chicos. Vamos bien. ¿No? Calcio, contracción muscular, yodo, síntesis de triiotironina y flúor en nuestro esmalte dentario. Continuemos. Ahora, hablemos acerca de las biomoléculas. Cuando hablamos de las biomoléculas, recordemos que van a darse por la combinación de dos elementos químicos, ¿verdad? De dos o más elementos químicos que se van a combinar. Entonces, son también llamados principios inmediatos, inorgánicos y orgánicos. Principio inmediato inorgánico será el dióxido de carbono y el agua, y principio inmediato orgánico sería la glucosa, por ejemplo. Ya sabemos que están formados pues, por la unión de bioelementos y forman parte estructural de los seres vivos. ¿Cómo clasificamos? Las podemos clasificar en biomoléculas inorgánicas, aquellas que no presentan enlace carbono-carbono, y la más abundante, pues que viene a ser el agua, luego vienen las sales minerales, los gases, los ácidos y las bases. Las biomoléculas orgánicas presentan enlace carbono-carbono. Tenemos los glúcidos, los lípidos, las proteínas, que decía que son las más abundantes, luego tenemos las enzimas, los ácidos nucleicos y las vitaminas. Empezamos a hablar de la biomolécula inorgánica más abundante, no solamente en nuestro planeta, sino también en nuestro organismo, que viene a ser el agua. Formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, no solamente pues es el componente más abundante del planeta, sino también de nuestro organismo. Resulta que cuando estamos en periodo fetal, el porcentaje de agua que tenemos es el 100%. Al nacer, cuando somos unos pequeños e inocentes bebecitos, tenemos el 80%. Seguimos inocentes todavía, pero ya somos adultos. Tenemos el 70% de agua. Y luego, cuando ya somos ancianitos, inocentes también, 50%. ¿No? Ahí está. Ahora, en los órganos podemos encontrar que el 90% de nuestro cerebro está formado de agua. Los pulmones en un 85%. Nuestros músculos en un 75%. Por eso es que siempre nos dicen, mantengámonos hidratados. El agua va a ayudarnos a formar todas las mucosas, entonces va a servir también como lubricante, ¿verdad? Y el moco va a ser importante para ayudar a expulsar sustancias de desecho. Por ejemplo, para que entiendas mucho la acción del moco, cuando nosotros tenemos un proceso bronquial o gripal, nuestro cuerpo produce bastante mucosidad que va a atrapar precisamente a esas partículas infecciosas
y las va a buscar expulsar. Por esa razón es que cuando estamos frente a un proceso bronquial o gripal, ¿qué nos dice el médico? Consume bastante agua, pero sobre todo agua calientita, ¿no? Agua tibiecita, calientita, para ayudarle al organismo a que pueda expulsar, ¿no? Pueda elaborar ese moco y pueda expulsar esas sustancias o esa pus, ¿no? Que se genera después de que tenemos una infección. Bien. En el caso de las semillas están presentes en un 10%, 96% en los frutos. Por ejemplo, la sandía es uno de los frutos que mayor cantidad de agua tiene. Y en las medusas, pues representa el 98% de su cuerpo. ¿Cuál es la estructura molecular del agua? Tenemos una interacción atómica que se realiza entre el hidrógeno y el oxígeno. Entre el hidrógeno y el oxígeno, entre estos dos hidrógenos y oxígeno, se forma un ángulo de 104.5 grados. Entonces se establece un enlace covalente polar. ¿Por qué polar? Porque hay que recordar que es el hidrógeno el que le está cediendo los electrones al oxígeno. Es un enlace muy estable. Ahora, cuando hablamos de la dipolaridad del agua, hay que recordar lo siguiente. Si nosotros estamos diciendo que los hidrógenos son los que ceden los electrones, entonces el hidrógeno viene a ser el catión. Pero son los hidrógenos, ¿cierto? Y el oxígeno es el que acepta los electrones. Entonces el oxígeno viene a ser el anión. Esta bipolaridad le va a permitir al agua convertirse en un excelente solvente universal. Profe, ¿por qué solvente universal? Porque hay sustancias que cuando se disuelven en el agua, ¿no? Habrán elementos de esa sustancia que estén en forma de catión y otros que estarán en forma de anión. Entonces, cuando se disocian, resulta que los cationes irán con el oxígeno y los aniones irán con el hidrógeno. ¿Ya? Entonces, tenemos acá el oxígeno con los electrones generó un entorno con carga negativa, ¿no? Ahí tenemos el polo negativo y el hidrógeno que genera pues carga positiva o polo positivo. Siguiendo hablando de la interacción ahora molecular, una cosa es la interacción interatómica. Esta es una interacción interatómica que se da entre los átomos. Pero ahora vamos a hablar de la interacción molecular, es decir, entre una molécula de agua con otra molécula de agua. Aquí vemos, ¿no? Esta molécula de agua interconectándose con esta molécula de agua. Pero ¿cómo lo van a hacer? Los hidrógenos siempre atraídos hacia el oxígeno y los oxígenos hacia los hidrógenos, ¿no? Por eso te dice un átomo altamente electronegativo que viene a ser el oxígeno y un átomo altamente electropositivo que vienen a ser los hidrógenos. Aquí lo que se está formando es algo que se conoce como los enlaces puente de hidrógeno. Y estos enlaces puente de hidrógeno pues son medianamente fuertes y que permiten la interacción entre las moléculas del agua. Ahora, esa interacción entre las moléculas del agua le va a generar una cohesión molecular. Por ejemplo, si el agua está en estado líquido, eso le permite unirse a 3.5 moléculas de agua. Si está en estado sólido, o sea, cuando está frío, eso le permite conectarse a 4 moléculas de agua. Ahora, esa cohesión molecular es bastante resistente y gracias a esa cohesión se puede generar lo que se conoce como la tensión superficial. Ahora, esas propiedades del agua están relacionadas a esas características que hemos mencionado hace un instante. Por ejemplo, la elevada constante dieléctrica que les mencionaba, ¿no? Polar y apolar. ¿Recuerdas que hace un ratito yo les decía, hay sustancias que tienen el polo catión y anión, ¿no? Por ejemplo, el sodio es catión y el cloro es anión. Entonces, cuando se combinan con el agua, el sodio, de darse cuenta, ¿con quién se fue el sodio? Para que te acuerdes, ¿no? El hidrógeno es catión y el oxígeno es anión.
usted se percata de que el sodio, que es catión, se está yendo con el oxígeno, que es anión. ¿Ven? Mira, los oxígenos lo están rodeando. Y el cloro, que es anión, se va con el hidrógeno, que es catión. Mira, ¿ven? El cloro unido a los hidrógenos, estos blanquitos. Y entonces, esta constante dieléctrica le permite al agua convertirse en un excelente solvente universal de ciertas sustancias. La tensión superficial está dada por esa fuerza de cohesión molecular. Habíamos mencionado que es la fuerza de cohesión entre las moléculas mediante su enlace puente de hidrógeno. La capilaridad es una propiedad que le permite al agua ascender por vasos pequeñitos o tubos finos, ¿no? Denominados capilares. Y esto ocurre como resultado de la suma de las fuerzas de adhesión, y la adhesión implica que una molécula es atraída por moléculas de otro tipo. Esta capilaridad también es favorecida por la cohesión y la tensión que se va generando, ¿no? Que es esa fuerza sobre la película del agua. Aquí está, para que entendamos la capilaridad, ¿no? Ahí está la adhesión, que están siendo atraídas, ¿no? A través de esta pared del filo del capilar. Tenemos las fuerzas de cohesión, la tensión que se está generando, y ahí tenemos la molécula de agua, ¿no? La tensión superficial, obviamente, está sobre la superficie. Ahora, el elevado calor específico también está relacionado con esto que se conoce como la cohesión. ¿Por qué? Porque la cohesión es tan fuerte, y si nosotros queremos elevar 1 grado de temperatura, para subir 1 grado de temperatura tenemos que romper esa cohesión intermolecular. Y para lograrlo se tiene que incorporar gran cantidad de calor. ¿Ya? Por eso es que el agua presenta esta propiedad que se llama elevado calor específico, debido pues a los enlaces puente de hidrógeno que lo proporcionan estabilidad. Por ejemplo, ¿dónde habrá mayor estabilidad? Acá, ¿no? Cuando el agua está congelada. Acá en el agua líquida está ahí, ¿no? A 3.5. Acuérdate que cuando está congelada se une a 4 moléculas de agua, y cuando está en estado líquido se une a 3.5 moléculas del agua. Y acá, miren, en estado gaseoso se ha roto, ¿ves? Se ha roto esos enlaces con el hidrógeno. Ahora, una acotación acá, ¿ya? El agua, si bien es cierto, se va a evaporar a velocidad cuando se... ¿verdad? Profe, pero el agua puede evaporarse a 70, 80, 50, sí, se va a evaporar, pero de manera lenta, ya que el calor va llegando, va calentando, ¿no? Y se va evaporando. ¿Y por qué te digo esto? Porque si no, no te explicarías por qué tu ropa mojada luego se seca. ¿Sí o no? Pasan unos días y tu ropita se secó. Quiere decir que el agua que estaba ahí entre los tejidos de tu ropita se tuvo que evaporar, solamente que lo hizo de manera más lenta, ¿no? Ahí está. Entonces, el elevado calor específico va a ser importantísimo, porque gracias a este elevado calor específico, el agua se va a convertir en un excelente termorregulador. La densidad, por otro lado, es que cuando el agua se enfría, se pone más densa, ¿no? Y al mostrarse densa, entonces el agua empieza a flotar, ¿ya? Dice, y sin embargo, al seguir enfriando, la densidad empieza a descender también, ¿no? Alcanza su tope máximo, la densidad, ¿ya? Y el hielo, pues, es menos denso que el agua líquida, ¿no? El hielo a 0 grados Celsius. Acuérdense que el agua se empieza a congelar a partir de los 4 grados Celsius. Y esta densidad también le va a proporcionar al agua convertirse en un aislante. Al hielo, ¿no? Básicamente convertirse en aislante. Entonces, hemos hablado de ciertas propiedades, y esas propiedades le van a dar al agua sus funciones características. Por ejemplo,
disolvente universal, ¿no? ¿Te acuerdas que decía, no? El sodio se irá con los oxígenos, el cloro se irá con los hidrógenos. Ahí es disolvente universal. Soporte de reacciones químicas. Por ejemplo, acá en la fotosíntesis, ¿no? El agua, al romperse, al disociarse, libera oxígeno. El agua también va a ser importante ya que mantiene húmedas las membranas que permiten la difusión de gases. Acá tenemos cómo se está dando la difusión de gases. ¿Esto dónde se da? Esta estructura que dice aire es un alveolo pulmonar. Dentro del alveolo pulmonar hay una célula que se llama neumocito 1. Acá tenemos la hemoglobina que está viajando, mira, con tu glóbulo rojo. En superficies se realiza la difusión de gases y esto va a estar favorecida también por el agua. La hemoglobina va a dejar al dióxido de carbono y el neumocito 1 le va a dar el oxígeno. Y entonces, ¿y esto por qué dejó el dióxido de carbono? Porque esto está viniendo del metabolismo de todas las células, ¿no? Durante la respiración celular se libera este dióxido de carbono que tiene que ser expulsado. El neumocito 1 le dice, mira, te voy a dar oxígeno, dame ese dióxido de carbono y yo lo voy a expulsar. Ahí está, pero para eso tenemos que tener bastante agua. ¿No? Miren, en nuestros pulmones, el 85% del pulmón es agua. Por eso es que nos dice el médico, hidrátese, hidrátese, hidrátese. ¿Ya? Bien, también permite servirnos como lubricantes, no solamente a nivel de nuestros huesos, ¿no? Hay gente que se va quejando también, no sé por qué me duelen mis huesos, mis articulaciones. Si tú le preguntas cuánto de agua consume, y te dice que consume a lo mucho medio litro o 1 litro de agua. Cuando nos dicen que lo mínimo que debemos de consumir es 2 litros de agua mínimo por día. ¿Ya? Y no solamente. No. Ya. ¿Te acuerdas que hace rato te hablé del sodio? Te hablé del sodio. Ya. Entonces, si tú retienes líquido, que es el agua, obviamente te vas a hinchar, ¿no? Y dices, está gordo, no, está hinchado. No es que sea gordo, sino que está hinchado. ¿Ya? Está reteniendo líquido. ¿Ya? El agua, en realidad, hay que consumirlo. Más bien el agua te ayuda a bajar de peso. Pero ¿cómo, profe? Si es que no estuvieras reteniendo líquido, el agua más bien te va a ayudar a eliminar grasas, toxinas. Va a empezar a purificar. Lo que pasa es que a veces esto no lo entiende la gente, ¿no? Cuando te digo, ¿no? Si una persona obviamente está con retención de líquido, y eso es porque tal vez su riñón está funcionando mal, entonces sí, el agua la va a hinchar. ¿Te acuerdas que hace rato te dije, no? Consumiste un día alimentos ricos en sal y te pesaste en la mañana y estabas con 60 y al día siguiente estás con 63. Es por eso es por retención de líquido. Profe, y si eso me está pasando, bueno, entonces lo recomendable es que también lo vas a curar este problema con otros líquidos. Profe, ¿cómo? Diuréticos. ¿Qué tomo? Si se está sufriendo de mucha retención de líquido, lo recomendable es consumir algunas frutas que nos ayuden a expulsar esa retención. ¿Qué frutas? Fresa, piña, agüita de cebada, ¿no? Y a esa agüita de cebada le puedes echar una hierba que se llama cola de caballo, que también es un excelente diurético. ¿Ya? Y vas a botar ahí el agua retenida. Y si se está sufriendo ya de mucha retención de líquido, pues hay que bajarle a la sal. Hay que bajarle bastante a la sal. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ya. Entonces, va a ser lubricante, pues acá, ¿no? Aquí no solamente, bueno, de nuestras articulaciones, sino también, mírenme, ahorita cuando nosotros hablamos, uno está hablando y toda la boca tiene que tener, pues, cierta mucosa, ¿no? Tiene que estar lubricando ahí. ¿Ya? Entonces es lubricante, pues, de las cavidades corporales también. ¿Ya?
amortiguador mecánico. Por ejemplo, cuando elaboramos, gracias a unas estructuras que están en una de las meninges, ¿ya? Una de las meninges elabora el líquido cefalorraquídeo. La pía madre es la meninge que elabora el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que no solamente va a nutrir al cerebro, cerebelo, tronco encefálico, médula espinal, sino también a todo el cerebro, y que le permite amortiguar, mira, ves, como si el cerebrito y todas estas estructuras estuvieran dentro de agua, ¿no? Ahí está. Sabemos, por ejemplo, que existe una afección conocida como hidrocefalia, que viene a ser la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y un paciente con hidrocefalia nace con una cabeza muy grande, ¿ya? Pero en términos sencillos, bueno, ahí tenemos el líquido cefalorraquídeo y para elaborarlo necesitamos agua. Y también lo podemos encontrar acá en el líquido amniótico, que es el líquido que va a estar rodeando al bebé. Si no me creen, miren esta ecografía. Ahí está el bebé rodeado por ese líquido amniótico. ¿Ve? Ahora, la propiedad de la tensión, cohesión molecular y ¿no? La tensión, la cohesión y la adhesión le permiten al agua poder ascender a través de los vasos conductores. El vaso conductor que va a permitir ascender el agua desde las raíces hasta las hojas es el xilema. Ahí está. ¿Bien? Ahí está el xilema llevando el agua desde las raíces hacia las hojas. Está yendo en un solo sentido. No solamente transporta agua, sino también sales minerales. Y aquí en el xilema está formado por células muertas, ¿no? Ahí está. Y esta, no te olvides, este ascenso a la savia bruta es del agua a través de los capilares, que en este caso debería ser el xilema, es favorecido por la adhesión, la cohesión y la tensión. La cohesión molecular generan la tensión superficial, ¿verdad? Y esa tensión superficial va a ser importantísima porque permite al agua, ¿no? Comportarse, formar esta película donde los insectos pueden nadar o pueden andar sobre ellos, ¿no? Tranquilamente. O acá vemos, mira, a este pequeño reptil andando tranquilamente sobre el agua, ¿no? Entonces no se rompe mucho la tensión superficial. Gracias a la tensión superficial también podemos nosotros nadar. Los grandes buques con grandes toneladas de peso pueden atravesar los océanos gracias a la tensión superficial. Es un amortiguador térmico. Recuerdan que hace rato decíamos el agua tiene un elevado calor específico y eso está dado por sus enlaces puente de hidrógeno. Entonces, eso permite que el agua se convierta en un excelente amortiguador térmico. Cuando nos hace calor, nosotros empezamos a sudar. Y el sudor es importante porque también expulsamos toxinas. Nosotros tenemos nuestras glándulas sudoríparas en nuestra piel. Nuestro firulais tiene sus glándulas sudoríparas en su lengua y en sus patitas, ¿ya? Pero el agua no solamente será un amortiguador térmico para los animales, sino que también va a ser un amortiguador térmico para el ambiente, ya que el agua absorbe calor durante el día y lo libera durante la noche. En un desierto, la cantidad de agua es mínima. Por esa razón, en un desierto, usted puede estar a 45 grados Celsius a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche usted está con 10 grados Celsius. O sea, profe, en un desierto me puedo en la noche pelar literalmente de frío, sí, porque no hay quien absorba agua. Y sin ir muy lejos, si tú te vas a la sierra, sabes que en la sierra el clima es seco. O sea, la atmósfera no tiene mucha humedad. Por esa razón que si usted está, por ejemplo, en Huaraz o en Huancayo, ¿no? A las 10 de la mañana, un día como hoy, puede estar teniendo mucho calor.
Pero en la noche, usted está puesto una chompa, no solamente adentro algodón, sino la lana y luego sus mantas encima, porque está con mucho frío, ¿verdad? Y es que ahí en la sierra el clima es seco. Quiere decir que no hay quien absorba agua durante el día y lo libere durante la noche. Y sin ir muy lejos, chicos, saben que las plantas, en este caso los árboles, también tienen una buena cantidad de agua. Por eso es que ellos absorben el calor. ¿Por qué crees entonces que es tan importante, ¿no?, la presencia de los árboles? Porque nos permiten absorber el calor. Y lastimosamente, de 2019 y 2020 hemos tenido grandes incendios forestales que definitivamente pues han matado muchos árboles, y las temperaturas, que si ya estábamos con el cambio climático, con temperaturas elevadas, esto de los incendios forestales ha incrementado aún más las temperaturas en nuestro planeta. Y es muy importante entender esto del termorregulador ambiental, porque las plantas absorben grandes cantidades de agua, obviamente, y es importante pues empezar a regular nuestra temperatura del entorno. No hay que esperar todavía que el gobierno, que las grandes empresas nos digan esto, ¿no? Sino que de manera particular nosotros empecemos a cultivar más las plantas, a tener plantitas en nuestra casa. Árboles, ¿no? Por ahí, si estamos en la cuadra, vemos que en nuestra cuadra nuestros vecinos no plantan ningún árbol, pues estimular a la plantación de árboles, ¿no? Porque eso va a reducir bastante la temperatura. Nos dicen, no compremos aves, más bien plantemos árboles y las aves vendrán por sí solas a alegrarnos el día. Bien, el agua actúa como termoaislante. ¿Se acuerdan de la densidad? Que era una de las propiedades que tiene el agua, ¿no? Cuando el agua es, la densidad permite pues que el agua se congele, y esto permite que el agua flote en forma de hielo. Y este hielo va a formar una película en la superficie que va a actuar como termoaislante. Miren, aquí abajo está el hielo, ¿no? Acá arriba está el hielo, ¿no? Y acá abajo el agua en estado líquido, y bueno, ahí vemos a la orca nadando tranquilamente, ¿no? Porque el agua ha servido, el agua congelada sirvió de termoaislante, gracias a la propiedad de la densidad. Bien, entonces, en resumen, decimos lo siguiente, ¿no? Gracias a la naturaleza dipolar del agua, eso lleva a la elevada constante dieléctrica, y esta elevada constante dieléctrica permite al agua comportarse como solvente universal, va a permitirle también ser soporte de reacciones químicas, mantener húmedas a las membranas, permite la difusión de gases, transporte de solutos en fluidos, como por ejemplo el plasma, excreción de metabolitos, ya que nosotros expulsamos estos metabolitos o sustancias tóxicas a través de la orina y el sudor, el lubricante en el líquido sinovial, que es el líquido que está presente en nuestras articulaciones, amortiguador mecánico, ¿no?, en el líquido cefalorraquídeo, y líquido amniótico que protege al feto. La fuerza de cohesión intermolecular permite la adhesión y la tensión superficial, así como la capilaridad. La tensión superficial genera esta película superficial, la adhesión, la tensión superficial y la cohesión permiten el ascenso de la savia bruta por los vasos conductores. La cohesión molecular permite al agua generar un elevado calor específico que le permite al agua ser un termorregulador ambiental, pero también un amortiguador térmico en nuestro cuerpo, proporcionando lo que es a nivel del sudor y la respiración. La densidad en estado sólido le permite al agua ser un termoaislante. O sea, el hielo termina siendo termoaislante. Habiendo dicho eso, resolvamos algunas preguntas respecto al agua. Dice, ¿son propiedades o funciones del agua? Profe, ¿qué cosa es ósmosis? Ósmosis viene a ser el paso de agua del exterior de la célula al interior de la célula, o viceversa. ¿Ya? Y metabolismo de nuestras células. Son imprescindibles a la reserva de energía y mantenimiento óseo. Solo 1 y 3. Excelente, ¿verdad? 1 y 3. Siguiente. Dice,
El agua tiene puntos de ebullición y fusión muy altos, comparados con sustancias semejantes a ella. Esto se debe gracias a su enlace. Muy bien, los enlaces puente de hidrógeno. Una molécula no cargada o apolar que no puede formar enlaces con el agua y no se disuelve en ella es conocida como, excelente, hidrofóbica. Siguiente pregunta, número 1 de nuestra guía, dice, identifica cuáles de las siguientes propiedades posibilitan que el agua presente el fenómeno de capilaridad. Densidad, cohesión molecular, alta tensión superficial, adhesión molecular. ¿Cuáles son? 2, 3 y 4. No te olvides, la cohesión molecular, ¿ya? La alta tensión y la adhesión molecular. Estos tres permiten el ascenso del agua a través de los capilares. Siguiente pregunta dice, ¿son propiedades o funciones del agua? 1, dice, participa en la eliminación de sustancias de desecho del metabolismo celular de nuestro cuerpo. Son imprescindibles en el mantenimiento del potencial de la membrana, del potencial de acción y en la sinapsis neuronal. Es esencial para la asimilación del calcio y la vitamina C. Interviene en la síntesis de proteínas y tiene un suave efecto laxante. ¿Cuál sería lo correcto? Ya les ayudo. En este caso es solo 1. Profe, ¿por qué no la 2? Porque para sinapsis neuronal necesito sodio y potasio. Asimilación del calcio. Yo les he mencionado que para asimilar el calcio necesitamos vitamina D. ¿Ya? Síntesis de proteínas, no, para sintetizar proteínas les he mencionado que necesito aminoácidos. Es correcto sobre el agua como disolvente y electrolito. Dice, puede disolver a compuestos polares de naturaleza no iónica. Puede disolver a moléculas anfipáticas mediante la formación de micelas, las famosas micelas ocosolubles. Y contribuye a solubilizar alcoholes, aminas. En efecto, como dicen sus compañeros, todos los que están participando, 1, 2 y 3 son propiedades del agua como disolvente y electrolito. Siguiente, indique la verdad o falsedad de los siguientes enunciados respecto a las propiedades del agua. Nos dicen, es una molécula inorgánica polar, forma un dipolo, tiene apariencia coloidal regularmente, coloidal es tipo gel, por si acaso. Facilita la entrada de sustancias necesarias para el metabolismo celular y se excreta de forma líquida durante la respiración. Durante la respiración será bajo forma de vapor, ¿no? No líquida. Entonces ahí sería la B. Muy bien, chicos. La molécula del agua se caracteriza por ser polar y formar un ángulo de 104.5 grados. El agua, chicos, va a participar en esto del equilibrio ácido-base, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando el agua se disocia, forma estos iones de hidrógeno y los iones hidroxilo. El ion hidrógeno se combina con carga negativa del agua formando el ion hidróneo. Este es el ion hidróneo. ¿Ya? Entonces, esto de ácidos y bases, ¿no? El ion hidróneo permite relacionarse con la acidez y el ion hidroxilo permite relacionarse con la basicidad. En la práctica, el ion hidróneo no es otra cosa que hidrógeno, ¿no? O hidrogenión también le llamamos. Entonces, los ácidos y bases. Los ácidos tienen una fuerte tendencia a disociarse aportando protones de hidrógeno, ¿ya? En el medio que se encuentra. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿eh? Y las bases, más bien son aceptores de hidrógeno, ¿no? Y aceptores de protones de hidrógeno del medio en que se encuentra. Acá, por ejemplo, tenemos el hidróxido de sodio. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos sodio más OH más un hidrógeno y se formó el hidróxido de sodio. En ambos casos se genera un potencial eléctrico. Entonces, cuando el agua se disocia, dice, ¿no? El agua pura es en realidad una mezcla de 3 especies en equilibrio químico, ¿no? Aquí tenemos el agua sin disociar, acá tenemos los protones hidroxilados y los iones hidroxilo.
Y por una cuestión de comodidad lo expresamos de la siguiente manera, ¿no? Protones de hidrogeniones y iones de hidroxilo. O sea, así por una cuestión de comodidad. Porque esto como que presta a confusión, ¿no? Entonces mejor lo ponen así simplemente. El pH, por otro lado, viene a ser el grado de acidez o basicidad de un medio químico o solución originada por una concentración de hidrógeno. Nosotros cuando medimos el pH, ¿no? Esto se expresa matemáticamente como logaritmo negativo, ¿no? De la concentración. Pero en resumidas cuentas hay que entender que el símbolo pH deriva del francés pour hidrogène o poder hidrógeno. Entonces, cuando hablamos del pH, ¿no? Si hablamos de sustancias ácidas, son las que van desde 0 hasta 6.9, ya que 7 es el pH neutro. Y el pH alcalino, que contiene OH, va desde 7.1 hasta 14. Entonces acá tenemos, ¿no?, la famosa escala de pH. Acá podemos ver algunas sustancias que son ácidas, otras que son neutras y otras que son alcalinas. Por ejemplo, ¿no? El ácido clorhídrico presente en nuestro estómago tiene un pH entre 1 y 2, o sea, es bastante ácido. El limón, ¿no? De 2 a 3, a la Coca-Cola, o las bebidas de cola, ¿no? Que dice 3. Ahora, miren, yo el año pasado me di el pH de una Coca-Cola y ¿saben cuánto me dio? Me dio 1. El de la 7-Up me dio 2. O sea, las gaseosas son ácidas, por eso no se recomiendan, ya que el consumo excesivo de gaseosa va a producir la descalcificación de nuestros huesos. ¿Ya? El café también, ¿no? El café es ácido también, ¿no? 5.0. Por eso es que cuando estamos con un cuadro de gastritis, que nos dicen nada de café, nada de cerveza, nada de gaseosa. La leche, 6.4. También nos dicen leche no recomendable por este carácter ácido que tiene. El agua, 7.0. Es neutro. La sangre y el sudor, ligeramente alcalino, ¿no? 7.4. Luego tenemos el bicarbonato de sodio, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, problemas de acidez estomacal, que nos recomienda bicarbonato de sodio. Ya que si combinamos este bicarbonato con este ácido, se neutraliza y ya perdemos la acidificación. Bueno, y ahí tenemos, ¿no? O si no tenemos bicarbonato de sodio, pues consumimos un antiácido, ¿ya? Para neutralizar al ácido clorhídrico. ¿Y sí? Entonces, esas son las escalas de pH. Un buffer, ¿qué cosa es? Viene a ser una solución que tiene la característica de mantener casi constante el pH. Es decir, resiste los cambios de pH cuando se agrega un ácido o una base. Y los llamamos amortiguadores de pH o tampones. Tenemos estos dos tipos de buffer, ¿no? Cuadros de gastritis no se comen. A ver, mira, si estamos con cuadros de gastritis, no debemos de consumir lácteos, ni leche, ni sus derivados, ¿no? Que son el queso y el yogur. Sí deberían haber, pero en el caso de los antiácidos que se producen en el mercado son estos, ¿no? No solo por la nata, es toda la leche. Ahora, en realidad los humanos somos la única especie que consume leche ya estando adultos. Usted no va a ver al perrito buscando a su mamá pidiéndole leche. Claro que sí le damos a veces al perrito leche de vez en cuando, ¿no? Y se la come igual que el gato. Pero en realidad el humano es la única especie que sigue consumiendo leche ya estando adulto. Y en cuanto al consumo de la leche, bueno, debe ser moderado, ¿no? Por el tema de la presencia de calcio que tiene la leche, pero hay que entender que la leche no es el único alimento que contiene calcio, también hay otros alimentos, sino que también se consume leche por la fuente proteínica que tiene, ¿ya? Básicamente la proteína presente en la leche es la caseína. Bien, a ver.
El sistema ácido-sal, ¿no? Constituido por un ácido débil y una sal, ¿no? Ahí tenemos el ácido acético. Un ejemplo de ácido acético, por ejemplo, es el vinagre. Sistema base-sal, ¿no? Por ejemplo, que está constituido por una base débil y un ácido conjugado. Aquí tenemos la anilina y el nitrato de alinol. Pues lo importante de los buffer que nos ayuda a mantener los pH adecuados. Acá, por ejemplo, miren. Nuestro pH normal de nuestra sangrecita está entre 7.35 y 7.45. Entonces lo ponen un estándar que es 7.4, ¿no? Cuando estamos en 7.4, como ves, estamos felices. Profe, ¿cómo acidificamos nuestra sangre? Generalmente la población tiende más a acidificar la sangre, tomando más gaseosa, más café, comida chatarra, ¿no? Entonces, todos esos alimentos, esa poca cantidad de ejercicios y esa poca cantidad de agua que consume el paciente, hace que la sangre se acidifique. Y cuando la sangre se acidifica, el sistema inmunológico se deprime y va a ser más propenso la persona de sufrir afecciones, sobre todo infectocontagiosas producidas por agentes patógenos. También sabemos que si nuestra sangre se acidifica y nuestro sistema inmunológico se deprime, esto va a deteriorar a unas celulitas llamadas natural killer. ¿Y por qué te hablo de las natural killer? Porque ellas van a ser responsables de eliminar células atacadas por virus, pero también son responsables de eliminar células cancerígenas. Entonces, entenderás que si no hay una buena producción de natural killer y al paciente le apareció una célula cancerígena, no hay quien las elimine. Y las células cancerígenas empiezan a proliferarse. Entonces, un sistema inmunológico debilitado y le ingresó a la persona un COVID-19 y su sistema inmunológico no le puede hacer frente, entonces eso va a conllevar a la muerte del paciente. Por eso se dice no hay que consumir mucha comida chatarra. El exceso de azúcares acidifica la sangre. Profe, pero el azúcar sí. El azúcar, el tanto contenido de azúcar, acidifica la sangre. ¿Ya? Ahora, el otro lado, ¿no? La alcalosis. No quiero nada de carne, nada de azúcar, nada de nada, Entonces, eso alcaliniza la sangre. ¿Ya? Y cuando la sangre está alcalinizada, generalmente dentro de los síntomas, el paciente va a tener cuadros de diarrea, dolor de cabeza. Y si hay demasiada alcalosis, el sistema nervioso puede sobreexcitarse y empezar a convulsionar, ¿no? Y permitir la muerte. Entonces, los extremos son negativos. ¿Ya? Bien. Ahora hablemos sobre las sales minerales. Las sales minerales básicamente van a ser componentes que están formados por una parte orgánica y una parte inorgánica, ¿no? Por un metal y un no metal, para ser más exactos, ¿ya? Tenemos el catión sodio, el catión potasio, el catión calcio, el catión magnesio, el catión hierro y aniones como el cloro, el fosfato, el carbonato y el sulfato. En el caso de las sales minerales podemos encontrarlas precipitadas formando estructuras sólidas, como por ejemplo el carbonato de calcio presente en las valvas de los moluscos, la hidroxiapatita presente en nuestros huesos que está formada por carbonato de calcio y fosfato de calcio, los silicatos presentes en la pared celular de las diatomeas y en la pared celular de las gramíneas. Acá tenemos las sales disueltas en cationes y aniones. Hablamos hace rato del sodio, del potasio, ¿no? Permitiendo la contracción muscular, la conductividad eléctrica, el calcio para permitir la coagulación de la sangre, contracción muscular, transmisión sináptica. ¿Profe, a qué se refiere con transmisión sináptica? A lo siguiente. Si yo acá tengo una neurona presináptica, en esta neurona presináptica hay unas vesículas. En estas vesículas vamos a encontrar neurotransmisores. Y acá tengo una neurona postsináptica. Si a nosotros nos dieron un pisotón en el pie o nos cortamos, ¿no? ¡Ay, me duele! Dice. Entonces, esa información va a viajar hacia tus neuronas.
Cuando esa información viaja a tus neuronas, automáticamente se dice, vamos a tener que liberar un neurotransmisor, que en este caso es la endorfina, para que reduzca el dolor. Pero para que se libere ese neurotransmisor, tiene que ingresar un elemento químico, que en este caso es el calcio, ingresa y permite la liberación del neurotransmisor. Y acá está viajando el neurotransmisor hacia la neurona postsináptica y eso va a generar que usted ya no sienta tanto dolor. ¿Por qué? Porque se ha liberado el neurotransmisor endorfina. ¿Ya? Y por otro lado tenemos al magnesio que permite la regulación de la contracción muscular y transmisión también de la corriente nerviosa, constituyente de los ribosomas funcionales y es activador y cofactor de algunas enzimas. Bien, algunas sales minerales asociadas a moléculas orgánicas, por ejemplo la hemoglobina, ¿no?, que presenta el hierro. Tenemos la cianocobalamina o vitamina B12, la clorofila también, y también tenemos al yodo asociado a hormonas tiroideas. Lo importante de las sales es que forma estructuras, ¿no? Por ejemplo, el quetinato de calcio formando las plumas de las aves, el quetinato de calcio formando el exoesqueleto de los artrópodos, la hidroxiapatita formando nuestros huesos y, en el caso de esta morsa, sus dientes. Y también van a determinar el equilibrio electroquímico al regular la acidez y alcalinidad. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos el bicarbonato de sodio, es una sal que va a neutralizar al ácido clorhídrico, permitiendo pues regular eso de la acidez y alcalinidad. La ósmosis consiste en que para evitar el paso del agua sería necesario aplicar una presión denominada presión osmótica. Tanto más intensa cuando mayor fuera la diferencia de concentraciones entre ambas soluciones. Por ejemplo, acá tenemos una concentración, un medio hipertónico, un medio, digamos, rico en sales, y acá tenemos un medio hipotónico. Cuando la ósmosis lo que va a hacer es tratar de regular ese medio hipertónico con ese medio hipotónico. Entonces, si acá hay muchas sales, el medio donde hay menos sal va a pasar acá el agua, o viceversa, ¿no? La sal va a pasar a este punto. Entonces, la ósmosis es el paso del agua de una concentración mayor a una concentración menor, o de una concentración menor a una concentración mayor. Profe, no entiende ya. Ejemplo, estás comiendo cancha blanca, ¿ya? Y afuera, como hay bastante concentración de sal, y adentro hay poca concentración de sal, ¿no? Entonces se trata de regular. Cuando nosotros comemos canchita, el agüita que está en nuestros labios va a salir. Y al salir, ¿qué va a pasar con esas células de nuestros labios? Se deshidratan. Por eso es que tú, después de comer cancha, tienes los labios secos, porque se ha deshidratado debido a la sal que había en los labios. Como estás comiendo canchita, eso es lo que está sucediendo. ¿Ya? Esa salida del agua es ósmosis. ¿Ya? Bien. La osmorregulación es precisamente mantener pues ese balance de sales, ¿no? En el caso de las células procariotas se hace a nivel pues de estas vacuolas pulsátiles, y en el caso de los vegetales a través de su pared celular y los estomas. En los animales pluricelulares, en los peces marinos, ellos beben agua, mira, con bastante sal. Ese exceso de sal sale a través de sus branquias y la orina es isotónica, o sea, una orina escasa. En cambio, los peces de agua dulce, como en su medio hay baja concentración de sal, no beben el agua entra por su piel y van a tener una abundante orina hipotónica, es decir, con baja concentración de sales. Nosotros expulsamos esas sales a través de los riñones, a través de nuestro intestino grueso, o sea, a través de las heces, o por medio del sudor a través de nuestra piel. Un ejercicio dice así, ¿no? Las sales minerales son compuestos inorgánicos esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. No se necesitan en grandes cantidades, en su mayoría están en forma de iones, ¿no? Acá la respuesta es que no es una función el almacenamiento de energía. ¿Ya? Y es correcto referirse a las funciones de las sales minerales cuando aquí sería solo 1 y 2, ¿no? Contribuyen al mantenimiento del equilibrio hídrico del organismo y participa en la formación de huesos y dientes.
Pregunta 4 dice, ¿cuál de las siguientes alternativas se relaciona con las sales minerales? Aquí la respuesta es solo 2 y 3, o sea, que se encuentran en pequeñas proporciones en los seres vivos. Algunas intervienen en funciones como el mantenimiento de concentraciones osmóticas adecuadas y es una sustancia que forma parte de las hormonas secretadas por la glándula tiroides. Su deficiencia provoca aborto. Pregunta número 8, las sales minerales son moléculas inorgánicas. Dice, ¿cómo se denominan las sales minerales unidas a sustancias orgánicas? Se les van a denominar sales minerales asociadas. Y el principal anión inorgánico, que nos ayuda a mantener isotonicidad, y además lo encontramos presentes en las glándulas gástricas, es el cloro, formando el ácido clorhídrico. Y por último tenemos a los gases. Dentro de los gases tenemos el oxígeno, que hace rato les decía, ¿no? El oxígeno molecular, les mencioné el oxígeno triatómico, que forma parte de la capa de ozono, y ya sabemos que el oxígeno atómico es tóxico para nuestro organismo, ¿no? Y el oxígeno, pues, va a ser el aceptor final de moléculas de hidrógeno durante la respiración aeróbica. Otro gas es el anhídrido carbónico, que está relacionado que es el gas que expulsamos producto de nuestra respiración, pero que también se produce por el tema de la quema de los combustibles fósiles, ¿no? Realizados por las industrias y el parque automotor, y es el gas que está comprometido con el cambio climático, debido a que no deja que los rayos solares salgan, ¿no? O esa energía solar salga de nuestra atmósfera y eso incrementa la temperatura terrestre, generando el cambio climático. El nitrógeno es un gas bastante abundante en la atmósfera, ¿ya? Es el componente más abundante y las plantas lo van a fijar en esto que se conoce como el ciclo del nitrógeno. Para que las plantas puedan fijar el nitrógeno, van a necesitar de unas bacterias que se llaman las bacterias rizobio, que primero fijan el nitrógeno y forman el amonio. Luego, este amonio se va a desnitrificar y van a producir una sustancia que se llama nitratos. Es bajo la forma de nitratos que recién las plantas absorben. Y si se da un proceso de desnitrificación también realizado por las bacterias, nuevamente vuelve el nitrógeno a la atmósfera. Esto se llama el ciclo del nitrógeno. Si te preguntas para qué la planta necesita nitrógeno, recuerda que se necesita nitrógeno para producir proteínas. O sea, la planta también necesita sus proteínas, claro que sí. Bien, chicos, última pregunta. Dice así, en diciembre de 2015 se produjo un hito histórico. Bueno, lo que pasa aquí, en resumen para la pregunta, es que se dio un acuerdo, ¿no? Un acuerdo firmado por 195 países. Este es el Acuerdo de París, firmado en 2016, que buscaba reducir las emisiones de cierto gas. ¿Qué gas? ¿Qué gas está más aumentado con el incremento de la temperatura terrestre? Parque automotor, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono. No. El metano no. El metano es también uno de los gases de efecto invernadero, pero que se producen en menos cantidad. El parque automotor y las industrias producen grandes cantidades de dióxido de carbono y eso es lo que se trata de reducir, ¿no? Hoy en día se habla pues de energía sostenible cuando utilizamos, por ejemplo, paneles solares, cuando podemos utilizar la energía eólica o energía de los vientos y también el tema de la energía hidráulica, ¿no? O sea, menos uso de combustibles fósiles para la producción de energía, ya se habla de autos que funcionan en electricidad, autos que inclusive funcionan con agua, ¿no? Y ahora que nos estimularon bastante el uso de nuestras bicicletas para evitar, pues, estar utilizando los carros y por ende la quema de los combustibles fósiles. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.